cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Justiciero divino, justiciera divina o magistrado, magistrada, ¿cómo me les está yendo? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado y venerado Libra. ¿Qué hay para ti? ¿Qué te dicen estos oráculos? ¿Qué cartita voy a sacar aquí para luego entonces, más adelante, ver tus cartas del tarot y hacer tu lectura? Vamos a ver primero qué es lo que hay, qué es lo que se viene para ti. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es el planteamiento? Veamos, ¿qué hay? Dice, promesas. Solo fueron promesas y ahora quiere cumplirlas. Es que, ¿qué será lo que viene ahora? Ajá. Tenemos aquí unas promesas que no se hicieron. Ahora ahora resulta que después del rompimiento, me imagino, ahora resulta que sí, esta persona se ha dado cuenta que por eso fue ese rompimiento y ahora quiere, como quien dice, venir ¿a qué? A cumplir esas promesas. Se dio cuenta, pues, que eso era lo que tenía que hacer. Y definitivamente sí, está dispuesto o está dispuesta quizás a cumplir realmente esas promesas. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dice. Aquí veo, prepara todo bien, perdón, aquí dice, prepara todo bien medido y calculado. Debes de imponer tus reglas, pero con dulzura y seriedad. Ajá, luego después de que esa persona ahora viene a querer de verdad cumplir tus promesas, esas promesas de verdad tienen que estar bien cumplidas y tú necesitarás en todo caso, preparar todo bien medido y calculado e imponer tus reglas. O sea, vamos a ver cuáles son esas promesas. Cúmplame esas promesas y luego entonces hablemos. Así mismo tiene que ser. Porque antes tú le diste la potestad o le diste quizás el beneficio de la duda y no te las cumplió. Pues ahora primero cumple y después veremos. Primero pague y después vemos. Mando la mercancía. Así mismo. Vamos a ver con ese oráculo de los enamorados. Vamos a ver qué dicen los enamorados. ¿Qué hay con ese oráculo? ¿Qué te pueden estar diciendo, mi querido y adorado Libra? Ya sabes que esta persona quiere volver ahora con promesas. Ahora, ¿qué es lo que viene? Vamos a ver al final de todo qué es lo que es. Si de verdad esta persona va a cumplir con sus promesas. Tantas promesas que se pueden hacer y son tan fáciles a veces de cumplir, pero quizás tan difíciles de querer hacerlas, ¿cierto? Vamos. Este oráculo de los enamorados, mira lo que me dice. Es el número 20. Si hay que empezar de nuevo, pues se empieza. Mira esto, pues. Qué bonito te mandaron ese mensaje, qué lindo. Si hay que empezar de nuevo, pues se empieza. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esta persona viene con nuevas promesas y de verdad las va a cumplir, pues vamos a empezar de nuevo, pues. La idea es que realmente, si tú todavía estás queriendo a esa persona, lo ideal sería, Libra, que de verdad esa persona cumpliera con lo que está diciendo, cumpliera con su pacto, cumpliera con sus promesas. Y tú tendrías que, como te dicen aquí tus guías, debes de imponer tus reglas, pero con dulzura y con seriedad también. Así que sin imponer así absolutamente, sino con dulzura, pero también con seriedad. Si lo quieres bien y si no, pues ahí está la puerta. Vamos a ver. Este es el tarot, el oráculo del amor y el desamor. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué otra cosita nos están hablando? Saco 3 cartas. Esta primera me está diciendo, ahora sí lo ve todo claro. Luego, después de que tú le estás dando, quizás le diste ese ultimátum o le tuviste que romper porque no cumplió promesas, tuviste que desembarazarte de esa persona porque la viste que era puro bla, 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 ahora sí que estaban viéndolo todo claro. Si te pones duro y recio,
es muchas las cosas que tú puedes ahorrarte y ganar. Vamos, otra carta que dice acá, sueltas y ahora todo fluye. Así mismo es. Dejaste a esa persona, soltaste a esa persona por incumplida. Pues ahora mira, ahí tienes. Que de qué te vale tú tener a la persona y bla, 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 y taca, taca, y mira que tú no me has dicho, que tú no me has cumplido, que cuando bla, bla, bla. Es preferible soltar a la persona, dejarla, que se la lleve el río, y vamos a ver en qué caño por allá abajo, qué piedra lo ataja. Y ya después veremos si realmente la persona viene o no viene. Que venga por sí solita. Y esta otra carta que dice, mensajes de lejos, hay esperanzas. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Quizás esta persona sí es cierto. A lo mejor ha empezado a entender que para ti eran bien importante este cumplimiento de promesas. Y quizás a lo mejor son promesas que son fácilmente, que se pueden hacer, que son fáciles de hacer. Y definitivamente pues ahora esta persona quizás se ha dado cuenta, ha comprendido, ha entendido que lo mejor para la relación de los dos es que estas promesas las pueda cumplir. Y después de que lo hizo, después de que prometió y no cumplió, entonces se veía como una persona poco seria. Pero si esta persona ha como reflexionado y ahora se da cuenta y lo está viendo todo claro, y porque tú has soltado y ahora todo fluye, entonces esta persona definitivamente sí se decide a que sí vale la pena tener y hacer, como quien dice, preparar esas nuevas promesas. Vamos a ver tú, cómo está tu energía con respecto a todo lo que hemos hablado. ¿Te ha resonado algo? ¿Te ha resonado algo de lo que te estoy hablando? Si no te resuena, pues ni modo, déjala pasar, déjala colar y que otro la pueda aprovechar, ¿cierto? Mi querido Virgo, vamos a ver entonces. Es para ti muchas cargas. Ha sido para ti una cosa muy seria. Quizás a lo mejor no ha sido fácil. Tú sientes que esto no es tan fácil. No, señor. Mira, vas a encontrar lo que has estado buscando, por cierto. Vas a encontrar algo que has estado buscando, lo vas a venir encontrando. Pero sí que te digo, a lo mejor, probablemente, esta persona sí pueda darte lo que tú le has estado pidiendo. Sí viene de verdad a darte promesas. Pero tú has estado muy agotado o muy agotada esperando desde hace mucho tiempo esos cumplimientos que no se han hecho. Entonces eso es lo que te ha tenido a ti, como quien dice, es decepcionado o decepcionada por esos incumplimientos. Aunque ahora venga, vamos a decir así, será muy tarde para esa persona. Ya tú como que no quisieras creer, o definitivamente que. Vamos a ver cómo está esa persona. Vamos a ver qué dice, qué otras cosas puede estar hablando. Ahora sí que veo que lo está viendo todo claro, pero definitivamente con respecto a esa energía que tú tienes de cansancio y agotamiento, de cargas que tienes encima, que no te has podido desembarazar, ¿qué piensa esa persona? ¿Cuál es la energía? Está sintiendo que de verdad como que está siendo muy difícil tener que volver. Pareciera ser que le cuesta mucho a esa persona tener que convencerte de que esas promesas sí se pueden hacer. No, mira, ahorita está saliendo un poco de ese dolor o de esa angustia que ha tenido esa persona al ver que tú no le estás, como quien dice, no le estás aceptando. Quizás ya como que le estás pidiendo, o sea, como que no le estás dando la oportunidad ya a esa persona de que de verdad venga a cumplir esas promesas. Mira, viene aquí está bajándose de su pedestal. Ahí está otra vez. Pero yo veo aquí más bien que te sientes como harto, como cansado más de lo mismo. Como tú dices, no puede ser siempre más de lo mismo y todo el tiempo más de lo mismo. Y aquí esta persona analizando y pensando claramente qué es lo que va a hacer. Y aquí te viene a ofrecer nuevamente copas de amor. Esta persona te ofrece compromiso, te ofrece copas de amor. Esta persona sabe realmente, está clara por qué fue que se terminó todo. Sencillamente se terminó todo porque no terminaba de cumplir.
Sabrá Dios cuál será ese cumplimiento que te tenía que hacer. Y definitivamente pues no lo hizo, no lo terminó de hacer y tuvieron que romper esta relación. O tú tuviste que soltarle. Pero soltando, fluye todo. Esa persona se da cuenta, empieza a entender muchísimas cosas y ahora sí que realmente lo está viendo todo claro. Ahí sí que te digo, ¿qué más te puedo decir? Mi querido y adorado Virgo, tú estás cansado, cansada de lo mismo, de tanto, pero esta persona sí que quiere volver y venir al final a ofrecerte nuevamente un comienzo, como que quiere ofrecerte un comienzo de amor, pero ahí serás tú quien tengas que tomar la decisión. Y aquí también te están aconsejando el oráculo de los enamorados. Si hay que empezar de nuevo, pues se empieza. Así que, mira, pues hay que dar, como quien dice, oportunidades y oportunidades. Aquí veo una sombra. Aquí esta sombra, esa sombra es las dudas que tú tienes con respecto a si esa persona de verdad va a venir, como quien dice, de todas. Aunque aquí la estoy viendo al final de esta pirámide. Esto es el final de todo. Mira, el final de este capítulo es copas de amor. Se comienza una nueva relación. Se comienza el amor. Esa persona viene a ofrecerte nuevamente copas de amor. Pero siempre está la duda, ¿verdad? Pero mira, yo diría que, como te digo, que hay que arriesgarse de todas. Y si tú ves que realmente tú sientes que en tu corazón esto de verdad no es posible, si tú sientes que es más de lo mismo, pues termina de soltar y no vuelvas a ver más nunca a la persona, pues piérdete. Si tú ves que realmente todavía en tu corazón te dice, creo que sí, que esta persona me está siendo sincera, que ahora sí, entonces dale la oportunidad. Eso es todo. Es tu corazón quien lo dice. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿ok? Un besito. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Virgo. Virgo, ¿quién es? ¿Es Virgo o es Libra? Creo que es Libra.